Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta nueva oportunidad les doy la bienvenida al live de Clínica Universidad de los Andes. Vamos a conversar, tal como les hemos ido diciendo en nuestras redes sociales, sobre obesidad infantil, tanto que se habla, ¿cierto?, que esto pudiese ser como una otra pandemia, así que vamos a conversar sobre este tema con la nutricionista pediátrica Bárbara Castillo. Ella se va a conectar desde su cuenta, así que vamos a tener una conversación sobre este tema. Esperemos a que me mande la solicitud. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, como día miércoles estamos, pero muy bien. Sí, con este live tan interesante y esta conversación que vamos a tener en esta transmisión simultánea que estamos haciendo desde la cuenta de la clínica, ¿cierto? Y también desde la tuya, así que démosle la bienvenida a todos los que nos van a seguir hoy día y enviar sus preguntas. Muchas gracias a todos por conectarse. Sí, muchas Va- gracias a las sí. personas que me siguen, que están conectadas, así que, y muchas gracias por la invitación, Catalina. Muchas gracias a ti también por acompañarnos hoy día y para conversar sobre este tema, ¿cierto? Obesidad infantil, que tanto se habla de un inicio que puede ser una otra pandemia, ¿cierto? Comencemos como con las preguntas más generales, ahí vamos a ir abordando los distintos aspectos con respecto a este tema. Cuéntanos, Bárbara, ¿qué se considera sobrepeso y obesidad en un niño? ¿Cuáles son los índices que se manejan con respecto a este tema? Claro, bueno, la escala es similar a la de adulto. En el adulto se utiliza el IMC y particularmente en la edad pediátrica utilizamos el IMC, pero lo correlacionamos con la edad del niño, ¿ya? Entonces ahí el IMC edad nos arroja ciertos resultados y la malnutrición por exceso la estaríamos considerando cuando es en su conjunto el sobrepeso y la obesidad, ¿ya? El sobrepeso sería una vez que ay, me vas a disculpar que ahí sí, que me apareció un pop-up. ¿Ya? Entonces, como te iba diciendo, el IMC lo relacionamos con la edad y cuando pasa sobre una desviación estándar, ¿ya? Ahí lo estaríamos considerando como sobrepeso. Y cuando sobrepasa las dos desviaciones estándar ya estaríamos hablando de la obesidad. Y en los casos más extremos, cuando pasan las tres desviaciones estándar, ahí estaríamos hablando de obesidad más severa. Sería como la clasificación estándar, claro. Perfecto. Y ahora llevándolo un poquito a cifras, Bárbara, mira, de acuerdo al mapa nutricional del 2019 de la JUNAEV, un 24% de los niños de prekinder y de primaria básico presentan obesidad, o sea, estamos hablando de casi un cuarto aproximadamente, ¿cierto?, en proporción. Mientras que un 28% de los niños de quinto básico en adelante ya presentan esta enfermedad. ¿Por qué esta radiografía es tan compleja? ¿Por qué son tan altas las cifras de obesidad infantil en Chile? ¿Qué es lo que pasa? Claro, la causalidad igual es bastante compleja porque tiene varios factores. Hay la obesidad, la malnutrición por exceso en general, tiene factores causales que son modificables y no modificables, ¿ya? Primero tendríamos los que son no modificables, que por ejemplo sería un niño que al nacer ya nace con que es grande para la edad gestacional, o sea, un niño que tiene una macrosomía, ¿ya? Y también tenemos otro factor que es no modificable, que es el estado nutricional de los mismos padres, que es algo que el niño no puede modificar. Se sabe que aproximadamente, por ejemplo, si un niño tiene ambos padres con obesidad, con sobrepeso, tiene un 80% de probabilidad de que tenga también obesidad o sobrepeso. En cambio, por ejemplo, cuando este niño tiene uno de los padres con obesidad o sobrepeso, esto disminuye a un 40%. En cambio, cuando ambos tienen un estado nutricional normal, esa probabilidad disminuye bastante, se va a un 7 a un 14% de probabilidad de que este niño también tenga sobrepeso. Entonces, hay factores en los que no son modificables. Desde el punto de vista de los modificables, porque no es que uno no pueda hacer nada contra esto, está evidentemente la alimentación, están los hábitos de la familia, básicamente, porque si uno lo piensa bien, la decisión de compra, la decisión qué es lo que se come en la casa no la toma un niño,
la toman los padres. Por lo tanto, el entorno en su conjunto es la que puede generar malnutrición por exceso. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es la actividad física. O sea, si es un niño que, aunque tenga ambos padres, que tenga un estado nutricional normal, que tenga entre un 7 y un 14% de probabilidad de tener obesidad, sobrepeso, no hace nada de ejercicio, no podemos esperar que no tenga un estado nutricional de malnutrición, ¿ya? Malnutrición por exceso. Y también el nivel socioeconómico está asociado, porque tiende a pasar que los niveles socioeconómicos que son más bajos no tienen tantas áreas verdes, no tienen tanto tiempo para poder realizar actividad física, y lamentablemente acá en nuestro país los alimentos que son saludables tienen un costo más elevado en comparación a los alimentos que no son saludables. Entonces también ahí tenemos este otro paradigma del nivel socioeconómico que afecta el estado nutricional de los niños. Claro. Me llamó la atención esa cifra que comentaste sobre el 80% de un hijo, si tiene padres con obesidad, la posibilidad de que pudiese tener también obesidad es de un 80%, o sea, es muy alta. Y bueno, también se relaciona a lo que acabas de mencionar, porque finalmente los padres son los que realizan los hábitos para sus hijos. Si son padres que tienen dentro de su dieta, me imagino, alimentos que son muy altos en grasa, ese va a ser como el plan alimenticio de toda la casa. Exacto. Y de hecho, cuando nosotros aplicamos algún tipo de intervención nutricional a un niño que tiene malnutrición por exceso, usualmente yo no puedo hacer solo el tratamiento con el niño, porque no es quien toma decisiones de compra, no es quien toma las decisiones en qué horario se va a comer, qué es lo que se va a preparar, sino que son los padres o los cuidadores en este caso, quienes toman estas decisiones. Por lo tanto, el enfoque es familiar. Yo tampoco puedo indicar una alimentación saludable, ya tiene que comer cierta cantidad de verduras y los padres le empiezan a dar verduras o ciertos tipos de alimentos, pero al lado se están comiendo una hamburguesa o alimentos con alto contenido graso, alto contenido de azúcar, al lado del niño. Entonces al final es como hasta discriminarlo dentro de la propia familia, que tiene que tener una alimentación saludable, y los padres no hacen nada. Entonces finalmente cuando tenemos más éxito es cuando la familia completa, el núcleo familiar, los cuidadores, todos se comprometen en este cambio de hábitos, porque básicamente en los niños uno no hace dietas, la clásica, la dieta no hacemos dieta, nosotros hacemos cambios de hábito, ¿ya? También tratamos de no ser tan pesocéntricos, si bien el IMC o toda esta clasificación de obesidad severa, obesidad, sobrepeso, es una forma de nosotros cómo evaluar a este niño. Tratamos de no ser tan pesocéntricos, porque también podemos gatillar otro tipo de trastorno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este niño va a crecer sabiendo que soy gordo, y eventualmente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, que no queremos llegar a eso también. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vocabulario, con cómo hacemos las directrices a la familia. Así que es un tema bien multifactorial cómo se trata a un niño con malnutrición por exceso. Claro, y lo que tú dices del ejemplo de la familia, o sea, predicar con el ejemplo, los papás, todo el entorno tiene que verse involucrado como en esta causa para que así puedan revertir esta enfermedad, porque ocurre generalmente, Bárbara, que un niño con sobrepeso o obesidad en sus primeros años de vida, ¿cierto?, continúe con ese patrón en la adultez. ¿Eso es algo que se da con frecuencia o se puede revertir de alguna manera? A ver, se da con frecuencia cuando no hay una intervención, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un niño pequeño que desde pequeño tiene este hábito, a ver, voy a nombrar las cosas que usualmente uno ve en la consulta. Niños que no tienen horarios de alimentación, niños que picotean durante el día, ¿ya? Niños que se saltan los tiempos de comida. Esos son hábitos, básicamente. Si tú te fijas, son intervenciones súper pequeñas: poner horarios de alimentación, no saltarse comida, evitar el picoteo. Bueno, y ahí no saltándose comida uno evita el picoteo. Entonces, de esa forma son intervenciones muy pequeñas que, si bien tienen
que ver con la alimentación no son directamente come este alimento, sino que come en ciertas ocasiones durante el día. Entonces, si eso se presenta desde que el niño tiene memoria de su hábito de alimentación, esto evidentemente se va a mantener en el tiempo y se normaliza. ¿Por qué voy a cambiar si esto es normal para mí? ¿Ya? Entonces, uno sí puede intervenir haciendo estos cambios pequeñitos. La idea en la malnutrición por exceso no es hacer 10 cambios a la vez, porque no van a tener efecto en el tiempo, ¿ya? Tiene que ser cambios pequeños, unos 3 cambios por vez, quizás ordenar los horarios de alimentación, establecer una colación, si es que hay más de 4 horas entre un tiempo de comida y otro, ordenarse un poco, evitar el picoteo, y ya con eso uno ya empieza a generar hábitos en la familia y en el niño. Entonces ahí ya estamos haciendo intervenciones. Sí se pueden cambiar si es que se asiste a tiempo y se consulta qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Entonces yo creo que eso es súper bueno en el caso de las familias, por ejemplo. O sea, tú te preguntarás en qué momento un papá va a consultar a una nutricionista. De vez en cuando, o sea, a lo largo del ciclo vital, los padres o las madres consultan con su hijo cuando van a iniciar la alimentación complementaria. Ahí uno puede empezar a hacer intervenciones de cómo comer en familia, al año de vida, para ver cómo actuamos después de eso, después más o menos como a los 3 años, después en la etapa escolar, en la etapa adolescente, ir de vez en cuando en los ciclos vitales de cada niño, y de esa forma uno puede hacer refuerzos positivos a todo lo bueno que estamos haciendo y quizás hacer ciertos cambios, modificaciones a lo que se puede mejorar. Sí, súper interesante. Y con respecto también a la pandemia, ¿cómo se ha visto el panorama? ¿Han aumentado los niños, los casos con niños con sobrepeso y obesidad? Sí, mira, yo creo que esto igual es transversal, no es solo los niños. Yo creo que a nivel general, yo creo que el mundo vivimos un cambio en ciertas hábitos que uno ha tenido que sacrificar por esta pandemia para evitar que esta pandemia sea peor aún. Pero obviamente esto tiene sus efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios que va a tener es el hecho de que nos tuvimos que quedar primero en cuarentena. Eso implicó que no podíamos salir de la casa primero. Probablemente yo tengo un contador de pasos, yo creo que jamás pasé de los 800 pasos en el día dentro del departamento, porque entre que uno trabaja frente al computador, los niños empezaron a tener clases frente al computador, entonces no había recreo, no había movimiento. Probablemente en la casa el recreo, ¿qué implicaba? Ir a mirar tele un rato, meterme en el computador, en la tablet, en el celular, mirar Reels o TikTok. Claro. Entonces, básicamente todo lo que es lo que uno no busca dentro de los hábitos saludables se empezaron a cumplir, entonces, ¿qué es el sedentarismo? Y lo otro, el mismo hecho de estar en la casa encerrado también generó un trastorno de ansiedad y un trastorno psiquiátrico, psicológico en varios, en todos. Estamos encerrados, no podemos salir, quiero respirar aire limpio, quiero darme una vuelta, quiero salir de este ambiente. Entonces eso genera ansiedad, y muchas veces la ansiedad también se presenta como un comedor, ¿ya? Impulsivo, ansioso, o también se presentan estas situaciones en las cuales los niños comían de aburrimiento. Entonces, como estoy aburrido, ¿qué puedo comer? Entonces, esas cosas perjudicaron bastante el hecho de haber tenido la pandemia. Lo otro es que también veo harto que vi en su momento que en la pandemia era como estábamos en la casa y había que tratar de hacer algo entretenido, y culturalmente todos las cosas entretenidas las hacemos en torno a la comida, el cumpleaños, vamos a celebrar algo, celebramos con algo rico para comer. Entonces se empezó a tornar como para generar un ambiente positivo, que no está malo, pero un ambiente ojalá más agradable, eran el consumo de alimentos que no son tan saludables. Entonces, claro, todo eso, si uno lo junta y lo pone en una juguera, tenemos una mayor proporción de niños con malnutrición por exceso, y de adultos también. O sea, a todos nos afectó el hecho de no tener actividad física y estar encerrado en la casa. Sí, de todas maneras, a todos nos afectó. Y con respecto también al sobrepeso y obesidad en niños, ¿cuáles pueden ser los riesgos? ¿Qué efectos tiene esto en la salud?
Claro, bueno, los efectos que puede tener en la salud, primero hay varios componentes. Está primero el componente de la salud mental, ¿ya? Usualmente, o tiende a pasar, los estudios indican que el niño que tiene una malnutrición por exceso, sobre todo la obesidad severa, tienen menor autoestima, ¿ya? Y tienen menor autoestima porque usualmente son víctimas o presas del bullying, ¿ya? Del hostigamiento, de la discriminación también. Es más, en la televisión nosotros podemos verlo muchas veces, vemos un niño, o sea, cuando hablan de malos hábitos, inmediatamente la gente piensa en un niño obeso. Hay también que tener en cuenta que los malos hábitos también pueden estar en un niño que tiene un estado nutricional normal, pero tiene pésimos hábitos, ¿ya? Pero ahí está el hostigamiento. Entonces, eso puede afectar la salud mental de este niño, ¿ya? Claro. También pasa cuando tienen obesidad u obesidad severa, es que se empiezan a alterar ciertos parámetros bioquímicos, que esos son los principales, creo yo. Por ejemplo, tienden a aumentar el colesterol o el perfil lipídico en general, ¿ya? Empieza a aumentar y puede también que si obesidad severa se mantiene en el tiempo, vamos a poder tener un niño que eventualmente pueda tener diabetes, ¿ya? Que pueda tener algún problema cardiovascular, hipertensión. También pueden existir estos trastornos que son entre nutricionales y entre psiquiátricos, algún trastorno quizás de atracón. ¿Por qué? Porque tiene este hostigamiento en salud mental. Entonces, son muchos problemas que puede causar la obesidad, ¿ya? Lo que sí quiero como señalar que muchas veces, y me he encontrado con niños que tienen un poco sobrepeso, o sea, están en del estado nutricional de normalidad, después tenemos sobrepeso, obesidad. Muchas veces nos podemos encontrar con un niño con un poco de sobrepeso, ¿ya? Que está como en el límite del estado nutricional normal, que tiene los parámetros bioquímicos completamente normales, y es un niño activo, y es un niño que se alimenta bien, y es solamente un peso. Entonces quizás hay que también tener cuidado de no estigmatizar a un niño que podemos decir que se ve o que tiene un mayor peso en comparación a su talla, porque básicamente eso es el IMC, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en la edad pediátrica. Primero, tratar de nunca hablar de los cuerpos, ¿ya? Tratar de no hablar del cuerpo ajeno, o sea, decirle, oye, tú estás súper gordo, porque también puede generar, o tú no cabes en esta silla. Esas cosas igual son un poco agresivas. Tratar de que los mismos padres, aunque observen que su hijo tiene malnutrición por exceso o ha subido mucho de peso, llevarlo a un profesional nutricionista y tratar de no estigmatizarlo por ese aumento de peso. Oye, es que estás más gordito. ¿Por qué? Porque eso también genera un daño psicológico. Sí. Y justamente te iba a preguntar por ese tema. ¿Cuándo consultar? ¿Cómo se puede ayudar a un niño con sobrepeso y con obesidad? ¿Cuándo es el momento adecuado? Mira, como te decía hace un rato atrás, dentro del ciclo vital es bueno siempre, cada cierto periodo de tiempo, visitar a un profesional nutricionista para ver lo que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo quizás bien o que se puedan mejorar, hacerlo. ¿Cuándo consultar? Es cuando nosotros observamos que hay hábitos o actitudes frente a la alimentación que no son los habituales, ¿ya? O sea, que no son los que siempre tenía. Un niño que constantemente está pidiendo comida, ¿ya? Eso es extraño, o que de repente nosotros nos recordemos un par de meses atrás y que ha subido mucho de peso, eso también es extraño. Y para la otra vereda, si tenemos a un niño que de repente de un par de meses ha disminuido mucho de peso, también es una señal de alerta. Hay que llevarlo a un profesional nutricionista para poder evaluarlo y ver qué está pasando en ese niño. Y con respecto a cómo podemos también cuidar a un niño o un adolescente que en verdad pueda desarrollar como un desorden alimenticio en la adultez. Quizá existen técnicas como el poder comer juntos, el poder priorizar alimentos que sean más caseros, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí?
Mira, en ese aspecto el rol de los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque son el modelo positivo de los niños. Yo a todos los papás de mis pacientes les digo, los niños imitan todo lo que hacen los papás, hasta los garabatos. Entonces, realmente los imitan, ¿ya? Sí. Piensen los padres que ellos son los héroes para sus hijos. Entonces, ellos siempre van a querer hacer todo lo que los padres hacen. Por lo tanto, siempre uno como adulto, uno como papá, tiene que tratar de ser un modelo positivo. Hacer actividad física con ellos no implica que levantes a tu hijo a las 6 de la mañana y lo lleves al gimnasio. Esto es absurdo, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, el fin de semana andar en bicicleta, salir a caminar, por último, llevarlo al parque, compartir estas instancias que son de actividad física y sobre todo en las edades más pequeñas, que no es que uno le dice haga actividad física, sino que es que tenga un juego recreativo activo. Eso es lo que uno busca, ¿ya? Lo otro, aparte de la actividad física, es ser modelo positivo de la alimentación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces llegan a la consulta y dicen, chuta, mi hijo no come nada de frutas ni de verduras. Ya, ¿y usted come fruta y verdura? No. Entonces, tengo que yo mostrar con el ejemplo. Y mostrar con el ejemplo implica desde cómo me siento en la mesa, compartir horarios de alimentación. Y cuando yo me siento en la mesa, no solo estoy mostrando cómo sentarse, cómo alimentarse, como la parte conductual en la mesa, sino que también estoy mostrando de que en mi plato hay de todos los grupos de alimentos, comemos variado, nos sentamos en la mesa, conversamos, ¿ya? Y los niños cuando observan eso en sus padres, tengan por seguro que los van a imitar, ¿ya? Así que esa es una estrategia muy buena, ¿ya? Y tener en cuenta que el rol de los padres también es definir en qué horario se come, qué es lo que se va a comer, ¿ya? Y lo que definen los niños es la cantidad, ¿ya? ¿Por qué? Yeah. Uno les sirve cierta cantidad y lo ideal es que uno sirva todo junto, ¿ya? No es que el postre yo lo doy después. ¿Por qué? Porque si yo doy el postre después, estoy indicando que el postre tiene un valor mayor que el plato de fondo. O la clásica frase, si no te comes el plato de fondo, no vas a tener postre. Entonces yo estoy tratando el postre como que fuera un premio. Y no lo es. Es un alimento igual de importante que las verduras, igual de importante que un trozo de pollo, de un trozo de alimento rico en proteína, igual de importante que un carbohidrato. Entonces, si yo los entrego juntos, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a observar todo el plato y va a decir, su cerebro va a decir, me tengo que comer todo esto. Por lo tanto, va a hacer el esfuerzo de hacerlo. Y todos que se sirvan los mismos alimentos, porque también, si yo me sirvo algo totalmente diferente de mi hijo, ¿qué va a pasar? Es por qué mi papá tiene algo diferente y yo no. Y yo creo que varias de las personas que nos están viendo ahora van a recordar mucho que cuando partieron comiendo sus hijos, muchas veces les interesaba más el plato del papá, de la mamá, que su propio plato. Y es porque quieren imitar a sus papás todo el rato. Claro. No, súper bueno lo que estás comentando. Eso, el premio del postre es muy cierto. Es como, si no te comes esto, no vas a tener lo otro. Finalmente, claro, ellos piensan que es algo rico, que va a ser más rico que lo que están comiendo. Claro. Y lo otro también es que tratar de dejar de estigmatizar los alimentos, ¿ya? Esa es otra cosa que podemos ayudar a los niños. Hay alimentos que sí sabemos, todos sabemos. Yo creo que yo no estoy inventando la rueda en este momento ni estoy haciendo un spoiler alert. Sabemos que el consumo excesivo de comer helado, de comer galletas, de comer papas fritas realmente, hamburguesas, pizza, eso no es bueno. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo algo prohibido? Yo más lo quiero. Entonces, lo que se recomienda básicamente es que uno sí incorpore estos alimentos, pero no es algo de la habitualidad de los alimentos que yo tengo en la casa. Obviamente no comprarlos en exceso. Si existe la oferta, obviamente va a estar la demanda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sí los niños pueden comer de vez en cuando helado, pero ¿por qué no junto con la fruta le pongo una bolita de helado? ¿Ya? En vez de ponerle 3 bolas de helado, puedo poner quizás plátano picado, unos frutos secos encima y una bolita de helado. Así que se puede, pero sí. Obviamente se puede ir mezclando las cosas. Dentro del mismo postre se puede incluir un trozo de chocolate junto con, no sé, frutillas, varias frutillas y un chocolate. No lo estoy prohibiendo, pero sí estoy limitando
y no lo estoy dando todos los días. Entonces, para el niño cuando después observe este alimento en un cumpleaños, que ahí es cuando se vuelven locos porque viven con la prohibición, esto no se puede, no se puede, voy a un cumpleaños y siento que es la libertad de comer todo. No, sí se puede de vez en cuando en situaciones especiales y ahí hasta los mismos niños se van autorregulando. ¿Y en qué consiste una alimentación saludable? ¿Qué es lo que debiese tener un plan de alimentación que sea considerado sano? Mira, lo que es saludable, primero es que establecer tiempos de comida. ¿Ya? Esto no es específicamente con los alimentos, pero sí con la alimentación en general. Tener horarios de comida. Lo otro, si es que entre un tiempo de comida y otro hay más de 4 horas, ahí utilizaríamos un snack, ¿ya? Que serían estas colaciones. ¿Ya? Y estas colaciones, por ejemplo, las colaciones del colegio no tienen que ser 3 colaciones o una colación por cada recreo, sino que si es que existe entre un tiempo de comida y otro más de 4 horas, ahí recién poner un snack pequeño, solamente uno, ¿ya? Y en el caso de, bueno, esos son los horarios de alimentación, las colaciones. Las colaciones ojalá que sean colaciones saludables, ¿ya? Yogur, una cajita de leche, una fruta, frutos secos, un pequeño sándwich, no como el sándwich que nos comemos al desayuno, sino que un par de triángulos de, por ejemplo, pan de molde. Eso sería como respecto a la alimentación. Respecto a los alimentos de por sí, nosotros utilizamos bastante el plato saludable, ¿ya? El plato saludable nos ayuda bastante a distribuir distintos grupos de alimentos en los tiempos de comida, de almuerzo y de cena, ¿ya? Entonces, ¿qué grupos de alimentos son? En un cuarto del plato, considerar un alimento rico en proteína, como las legumbres son ricas en proteína, el pescado, marisco, vacuno, pollo, pavo, huevo, ¿ya? Tofu en el caso de las familias que deciden tener una alimentación vegana o vegetariana, ¿ya? Las legumbres también están dentro de ese concepto, ¿ya? El otro cuarto del plato debe ser un alimento que sea rico en un cereal o un tubérculo, que son clásicos los carbohidratos, una papa, arroz, fideo, el choclo, ¿ya? Choclo o maíz, ¿qué otro alimento? Quinoa, por ejemplo, arvejas, esos irían en esa parte. Entonces ya tenemos 2 grupos de alimentos y los otros 2 que faltarían serían las frutas y verduras. Entonces dentro de nuestro plato vamos a tener un cuarto de proteína, alimento rico en proteína, un cuarto de alimento que es cereal o tubérculo o rico en carbohidratos y el resto que queda va a ser frutas y verduras, ¿ya? Entonces eso nosotros se los presentamos. Ahí evidentemente hay que ver las porciones según cada rango etario, porque no va a ser lo mismo lo que come un niño de 3 años, lo que come un niño de 15 años, ¿ya? La porción va a ser distinta, pero la distribución debiese ser la misma. Y hasta los adultos podemos utilizar eso, ¿ya? Sí, y es buena técnica. Sí, es muy buena y visualmente los niños se empiezan a acostumbrar. También uno puede ocupar las mismas, el cuerpo. Por ejemplo, la porción del alimento rico en proteína, que sea la palma de la mano del niño, ¿ya? Y eso también aplica para uno. Entonces podría ser para mí sería esta palma de la mano. Si yo me quiero comer una hamburguesa casera, ¿ya? Puede ser de este tamaño y más o menos de este tamaño, pero para un niño más pequeño le damos un cuarto de esa cantidad porque su mano es más pequeña, ¿ya? O en el caso de los alimentos que son son ricos en carbohidratos o los cereales y tubérculos, puede ser del puño, no incluyendo el brazo, obviamente el puño de la mano, y si le vamos a dar, por ejemplo, una papa a un niño, puede ser del tamaño de su propio puño, ¿ya? Y para nosotros sería este tamaño y esto aplica para el arroz, para la quinoa, el choclo, todo eso, ¿ya? Súper bueno. Sí, y en el caso del desayuno, lo que sí son importantes son 3 pilares importantes. Los lácteos, que se incluyan lácteos al desayuno, que se incluya un cereal, que puede ser avena o puede ser pan, y que se incluya un acompañamiento del pan o una fruta. Eso sería como la triada del desayuno. Y de ahí, también enfocándome en los alimentos de por sí, ojalá la frecuencia semanal se cumpla, por ejemplo, 2 veces a la semana pescado, 2 veces a la semana legumbre, unas 3 veces a la semana huevo, y el resto que lo distribuyamos con los otros tipos de carne como vacuno, pollo, cerdo,
El cerdo también se puede consumir, está un poco estigmatizado de que es alto en grasa, sí, pero el cerdo también tiene cortes que son magros, entonces también se puede utilizar el cerdo. También se puede utilizar. Y con respecto a, bueno, por un lado, cierto, la alimentación, pero también existen recomendaciones del ambiente en que se generan estas comidas, ¿cierto? Me imagino que ahí pudiésemos considerar que sea un ambiente tranquilo, idealmente sin pantallas, ¿cierto? ¿Qué podrías recomendar con respecto a este tema? Mira, bueno, muy bien lo dijiste tú, un ambiente que sea tranquilo, un ambiente libre de pantallas, y no solo uno se refiere a la televisión, sino que a la tablet, al mismo celular. De hecho, a uno le pasa, a mí me ha pasado que he comido algo frente al computador porque tengo que hacer algo rápido y me tengo que ir, y de repente miro el plato y me comí algo y no me di ni cuenta. Y eso no debiese ser, porque finalmente uno come por inercia. Entonces, al niño, un niño pequeño, que uno le pone una tablet, le pone un celular al frente y está comiendo, evidentemente nunca va a tener esta percepción de saciedad, no va a comer. Entonces, la pantalla, ya sea televisión, ya sea tablet, ya sea celular, sacarlo de la mesa, ¿ya? Hay familias que yo me he encontrado que tienen una regla de que ponen en una cajita todos los celulares. Entonces, el que saca el celular primero tiene que lavar la loza. Entonces, encontré una estrategia súper buena. Entonces, uno tiene que ir buscar las estrategias de cómo hacer de que la familia no utilice el celular en la mesa, o no en la mesa, sino que durante el periodo de alimentación. Y eso también mejora la parte actitudinal de la misma familia. Conversan más, tienen una mejor relación, se enteran de lo que le pasa al otro. Es una buena instancia. Lo otro, tratar, por ejemplo, estas son cosas muy pequeñas como tomarse el tiempo de comer en familia. Yo sé que es muy difícil porque todos trabajamos, entre que los niños van al colegio y millones de actividades que uno tiene en la vida diaria. Por lo menos establecer algún tiempo en donde se come en familia. ¿Para qué? Para que tengamos este modelo familiar donde el papá y la mamá o el cuidador es un modelo positivo para este niño. Sí, de todas maneras, y evitar tantas distracciones que claro, tenemos todas estas pantallas que hay que tratar de mantener a raya en algunas situaciones, ¿cierto? Exacto, sí. Y con respecto también al tema de la actividad física, comentaste hace algunos minutos atrás que, claro, en niños más pequeños de 5 años es caminar, jugar, pero ya un poquito más en la adolescencia, ¿es importante realizar actividad física? ¿Cuánto es lo recomendable para favorecer también tener un peso adecuado? ¿Qué se recomienda con respecto a eso? Las recomendaciones como actuales se dividen en las recomendaciones de sedentarismo y las recomendaciones de actividad física. En un niño, en un niño pequeño, claro que de la edad preescolar, es como tenga actividad física activa. ¿Y eso a qué me refiero? A que tenga actividad física, actividad recreacional activa. O sea, que vaya al columpio, que se tire el resbalín, que salte, que corra. Esa es la actividad física que debiese tener, ¿ya? Y en el caso de los adolescentes, lo que recomienda la OMS es que tengan actividad física activa intensa, por lo menos 1 hora diaria, ¿ya? Esa es la recomendación. Es bastante difícil porque, primero, los colegios tienen aproximadamente 2 horas semanales de actividad física, y a eso uno le puede ir sumando otros tipos de actividades que sean extraprogramáticas. Muchos colegios tienen actividades extraprogramáticas, pero no todos, ¿ya? Entonces, esa es como la parte difícil de poder enfocar, ¿ya? La actividad física. Y respecto al sedentarismo, por ejemplo, en menores de 2 años, cero pantalla, ¿ya? Y en niños que tienen de 2 a 4 años, ojalá que se limite a menos de 1 hora al día, ¿ya? Ojalá que no sea nula, pero que sea limitada a menos de 1 hora al día. Y en el caso de los niños que son niños ya adolescentes, más grandes, escolares y adolescentes, es como limitarlo a máximo 2 horas al día. Actualmente, después pandemia, es súper difícil de seguirlo, pero
No imposible, creo yo, pero hay que tratar de limitar. Y evidentemente hay que considerar que la pantalla no solo es que el celular, el uso del celular, la pantalla también es el uso del tablet, es el uso del computador, es el uso del televisor. Y muchas veces, sobre todo en las edades adolescentes, tienen muchas actividades escolares con el computador. Entonces es complejo limitarlo a 2 horas, pero hay que hacer un esfuerzo. Quizás bajarlo de 6 a 4 y después ir haciendo una escala hasta llegar a 2, ojalá. Claro, ir paulatinamente. y con respecto, mira, nos estuvo llegando un comentario que lo conversamos hace un ratito atrás, con respecto a cómo se abarca a un niño con sobrepeso. Tú mencionaste la importancia que se involucre toda la familia, ¿cierto? Y Daniela nos comenta que la intervención debe ser muy participativa con los padres. Sí, es verdad. Claro, muchas veces puede ser que se lleve al niño que tiene malnutrición por exceso a la consulta. Es como, tiene malnutrición por exceso, haga algo, ¿ya? Es como, haga usted algo con este niño, aquí se lo dejo. Entonces, claro, si es que no implica un compromiso, quizás no compromiso, sino que también que sea participativo, no va a tener efecto. O sea, tiene que existir una participación del núcleo familiar, ¿ya? No solo de ambos padres, porque puede que este niño tenga un tío viviendo, el abuelito, algún otro miembro de la familia viviendo en la casa. Entonces, hay que tener en consideración que todos debiesen hacer estos cambios de hábito. Otro también compromiso, entre comillas, o hábito que podrían hacer los padres es disminuir la oferta de estos alimentos que sabemos que no son saludables en la casa. Si disminuye la oferta, disminuye la demanda, como le dije hace un rato atrás. Y si yo aumento la oferta de alimentos que, por ejemplo, frutas, verduras o cosas así en la casa, va a aumentar, existe fruta acá en la casa, me la voy a comer. Pero si no está nunca disponible, no voy a tener el interés. Sí. O por último, la curiosidad. Sí. Bárbara, y para ir cerrando la conversación, me gustaría que le enviaras un mensaje a todos los que se han sumado a la transmisión, a quienes nos están viendo, sobre la importancia de tener buenos hábitos, ¿cierto?, alimenticios desde las primeras etapas de la vida, para que podamos cerrar con ese mensaje. Bueno, como mensaje, como primero, tener un entorno familiar como saludable. Yo creo que por ahí parte todo. Ser respetuoso con los hijos, respetuosos con sus hábitos, o sea, con su forma de expresarse o lo que quieren y lo que no quieren. Pero evidentemente siempre hay un límite, ¿ya? Dentro de las cosas como principales desde el punto de vista de la alimentación es siempre modelar con el ejemplo, comer en familia, hacer partícipes también a los niños en la programación de lo que se va a preparar, y eso hace que exista un compromiso mayor. Por ejemplo, decirle, oye, ¿te tinca si este lunes hacemos lentejas? Ay, no, ¿sabes qué? O darle siempre 2 opciones. ¿Qué prefieres el lunes, lentejas o poroto? Entonces ahí él también está participando y hace un enganche. Entonces, hacer partícipes también a los niños en las decisiones de compra, evidentemente dándole opciones limitadas. Yo creo que esto es el manejo mucho de los padres. Y si los padres no tienen hábitos de alimentación o hábitos de actividad física o hábitos en general saludables, no podemos esperar que los niños también los tengan, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, los niños imitan todo lo que hacen los padres. Entonces, sería como el mensaje como final para los papás, o consejo desde el punto de vista de la alimentación saludable. Muchas gracias, Bárbara. Súper buenas las recomendaciones y todos los consejos que diste, todos los tips, súper interesantes, y estoy segura que le van a servir a muchos de los que nos vieron hoy día. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo del live.
Muchas gracias, Cata, por haberme invitado. Yo feliz si me quieres invitar de nuevo. De Espero que a todos maneras. les haya servido estos tips chiquititos, pero se agradece que se hayan conectado también. Así que eso, nos estaríamos viendo quizás en alguna próxima ocasión. De todas maneras, así que les damos las gracias a todos los que nos acompañaron, ¿cierto, Bárbara? A los seguidores de tu cuenta y los de la clínica. Y como siempre, los vamos a dejar invitados a un próximo live para que estén atentos a nuestras redes sociales y puedan conectarse, ver las entrevistas que tenemos con los distintos especialistas y nos puedan mandar también todas sus preguntas. Así que, nuevamente, muchas gracias, Bárbara, por habernos acompañado hoy día. Y muchas gracias a todos.